Gracias por estar nuevamente aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Empezamos el mes de noviembre, penúltimo mes del año 2021. El mes pasado estuvimos celebrando el mes de la Reforma, octubre, y compartimos cada domingo las 5 solas. Para este mes de noviembre y previo al mes de diciembre, diciembre básicamente es fin de año, pero principalmente la celebración de la Navidad, en este mes de noviembre vamos a regresar a predicar libros completos. Y esta vez, para noviembre, que trae 4 domingos, vamos a predicar la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Generalmente siempre pensamos, la carta que Pablo le escribió a Timoteo, 1 y 2 Timoteo. Pero Pablo también le escribió una carta a Tito, la cual está registrada aquí en las Escrituras. Tito era, al igual que Timoteo, una persona muy especial para Pablo. De hecho, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo se conocen como las cartas pastorales. Y probablemente fueron las 3 últimas cartas que el apóstol Pablo escribió antes de ser decapitado en manos de Nerón o por Nerón en el Imperio Romano. Vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe en compartir su palabra y nada más que su palabra. Oremos. Amado Señor, queremos, como siempre, darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Dios, por el tremendo privilegio de predicar su palabra. Te agradecemos, Señor, porque sin ti estaríamos totalmente perdidos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu palabra en cada momento, Señor. Gracias, Dios. Oramos que este tiempo sea de mucha bendición para todos los que están viendo esta prédica, escuchando, y para todos los que puedan verla en el futuro también. Que en todo tu nombre sea siempre glorificado. En tu nombre oramos, Dios. Amén, amén, amén. Uno de los propósitos de predicar un libro completo es ayudarnos a entender que la Biblia debe leerse completa, de comienzo a fin. Mayormente estamos acostumbrados a leer versículos, pequeñas porciones, pero no necesariamente un libro completo. De hecho, la carta que Pablo le escribe a Timoteo, la carta que Pablo le escribe a Tito, es una carta de solo 3 capítulos. 3 capítulos. Y esta carta de 3 capítulos, el trasfondo es este deseo de Pablo de darle algunas directrices a uno de sus hijos amados en la fe. Timoteo es su hijo amado en la fe y también Tito es su hijo amado en la fe. Entonces, Pablo ya está libre de la prisión, que estuvo 2 años preso en Roma. Ahora está otra vez viajando probablemente. Ya escribió la primera carta de Pablo a Timoteo. Timoteo, un líder ciertamente joven, ciertamente temeroso de su propia juventud, etc. Pero Tito es totalmente diferente, no es totalmente diferente a Timoteo. Tito es mucho más seguro, más firme, más proactivo. Pablo le da algunas indicaciones y Tito va un poco más allá, toma iniciativa. Timoteo espera que Pablo le dé las precisiones, pero Tito es un poco más activo, un poco más proactivo en cuanto a las tareas que Pablo le encomienda. Y ahora Pablo le encomienda el cuidado de las iglesias en la isla de Creta. Tito era griego de padres griegos. A diferencia de Timoteo, cuya mamá era judía, en el caso de Tito, era griego de padres griegos. Y de hecho, algunos estaban exigiendo que Tito sea circuncidado. Pero Pablo dice que no, porque recuerden este tema de los judíos cristianos que querían que los cristianos gentiles se circuncidaran, tema que se resolvió en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y Gálatas va en ese contexto también. Entonces,
Pablo decide que Tito no se circuncide, zanjando ese tema de que los gentiles cristianos no tienen la necesidad de circuncidarse, porque la circuncisión que vale es la del corazón. En ese contexto, entonces, Tito acompañó a Pablo probablemente a este concilio en Jerusalén, en Hechos 15, y después en otros viajes misioneros más. En este punto de la vida de Pablo, Pablo está dejando a Tito encargado de las iglesias en la isla de Creta, ¿no? Y eso vamos a verlo a continuación. Pero también es importante conocer un poco el contexto de esta isla en Creta. Cuando en el cuarto viaje, cuando Pablo va a Roma preso, después del tercer viaje de Jerusalén, va a pasar por Creta, ¿no? Esta isla era ciertamente importante por su ubicación y porque tenía muchos puertos que conectaban con grandes ciudades. Y recuerden, Pablo siempre evangelizaba en ciudades claves. Y Creta, aunque era una isla, pero con puertos muy importantes que conectaban a diversas ciudades, para Pablo era muy importante. Y entonces por lo cual deja a Tito encargado de las iglesias en casas, probablemente, quizás no había una iglesia, varias iglesias entonces allí en la isla de Creta, que Pablo le encomienda a Tito para algunas tareas que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo surge esta iglesia en Creta? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, y ustedes saben que Hechos capítulo 2 es la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Y recuerden, cuando van a Jerusalén, van muchos judíos o prosélitos judíos a celebrar las fiestas principales. La fiesta de Pentecostés están celebrando en el capítulo 2 del libro de Hechos, y allí llega pues el Espíritu Santo, ustedes saben, con fuego, con ruido, con lenguas de fuego, etc. ¿Y quiénes estaban ahí? Fíjense versículo 11, desde quizás el 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Cretenses. Entonces, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 11, dice que en ese acontecimiento había cretenses, ¿ok? Y luego de este acontecimiento todos regresaron a sus lugares habituales de residencia. Entonces los cretenses que estaban allí en Hechos 2 regresaron a la isla de Creta a continuar su quehacer, pero regresaron con el Evangelio, con la palabra de Dios, y probablemente son estos los que sembraron estas iglesias en casa. Ahora han pasado varios años, ¿no es cierto? Eso es Hechos 2, antes de los viajes misioneros de Pablo. Pablo ha tenido el viaje 1, viaje 2, viaje 3, la iglesia se ha extendido, ¿no? Hay nuevos líderes, está Timoteo, está Tito, ¿no? Y Silas y todos los demás, y Pablo deja o manda a Tito a la isla de Creta para que se encargue, entre otras cosas, de nombrar ancianos, de corregir algunos errores que vamos a ver las siguientes semanas, principalmente resaltar la persona de Cristo. Ahora, este domingo, hoy día, vamos a predicar los primeros 4 versículos, que es la introducción a esta carta. Estos primeros 4, esta introducción a la carta de Pablo a Tito, es la tercera más larga. La primera es Romanos, ¿no? Que va del capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 7, y aquí en los primeros 4 versículos, 3 menos que Romanos, no, en los primeros 4 versículos, Pablo se presenta como el que escribe la carta, y Pablo presenta a Tito, a quien escribe la carta. Pero en esta introducción, en estos saludos, hay mucha teología y muchos temas que van a tener que ver con el resto de la carta. Entonces, este domingo vamos a predicar, hoy día vamos a predicar a Pablo le escribe a Roma. Pablo le escribe a Tito, a mi hijo Tito en la fe, a mi amado hijo Tito en la fe. Los primeros 4 versículos. La próxima semana vamos a predicar
los consejos sobre liderazgo y los falsos maestros, del versículo 5 hasta el final del capítulo 1. El domingo 21 vamos a predicar todo el capítulo 2 acerca de los consejos sobre la buena doctrina. ¿Cuál es exactamente la buena doctrina? ¿No? Entonces Pablo va a dar consejos a Tito sobre cómo hay que vivir o enseñar una buena doctrina. Y finalmente el domingo 28, el último domingo, los consejos sobre la buena conducta del creyente. Todo el capítulo 3 habla sobre los consejos en cuanto a la manera correcta, dando buen testimonio, que el cristiano en Creta tiene que vivir. Ahora, la ciudad era muy corrupta, fíjate, para que tengas una idea. Uno de los poetas cretenses escribe acerca de ellos. Uno de ellos, su propio profeta, en el sentido de poeta, de filósofo, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Wow! ¿Te imaginas que uno de la ciudad, uno de sus principales pensadores, diga eso acerca de ellos? Eso muestra pues el tipo de ciudad que era estos habitantes de Creta. Pero habían cristianos ahí y Pablo le dice a Tito que tiene que enseñar que ellos tienen que marcar la diferencia. Una de las cosas que pasaba en la isla de Creta era que ellos decían que Zeus, este dios griego romano, había nacido ahí en la isla. Ahora, si es un dios, ¿cómo es que nació? Es su filosofía. Pero este dios era corrupto, inmoral, mujeriego, adúltero, todo lo que tú quieras, todos los vicios tenía este dios. Y por lo tanto la ciudad asimilaba esa conducta inmoral de este dios. Pero Jesús, el Dios único y verdadero, es totalmente opuesto a este Dios mentiroso, falso, truculento. Y es lo que Pablo le dice a Tito que tiene que corregir también. Entonces, vamos a empezar esta prédica de introducción a la carta a Tito. Capítulo 1, los primeros versículos, vamos a ver que Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así se presenta Pablo a Tito. Pablo, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es, según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Así Pablo empieza esta carta que le escribe a Tito, su verdadero hijo en una fe común. Ahora, Pablo, ¿cómo se presenta en esta carta? Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo dice que él es siervo de Dios, la palabra en griego es doulos. Y aquí la mayoría de los traductores, excepto los traductores de la nueva traducción viviente, traducen como siervo. Quizás mejor, como lo he dicho en otros momentos, la mejor traducción sería Pablo, esclavo de Dios. Lo mismo que en Romanos, Pablo dice doulos de Cristo. En Romanos, acá es doulos de Dios, pero doulos es esclavo. No se utiliza la palabra esclavo, quizás más por la connotación negativa que tiene. En el Perú hemos hablado de la esclavitud que había también en la época de Ramón Castilla, por ejemplo, y hacia atrás, en Estados Unidos también. Y todo el tema de la esclavitud es un tema bastante crítico de tocar, ¿no? Porque generalmente encierra un contexto de abuso, un contexto de al ser humano ponerlo hasta lo más bajo posible, menos que un animal de cargas inclusive. Y entonces los amos son abusivos, son corruptos, maltratadores, etc. Entonces, ¿cómo puede ser Dios o Cristo un amo? Pero justamente lo que Pablo quiere marcar ese contraste que hay entre la esclavitud que el ser humano, corrupto por el pecado, establece y la esclavitud que Dios, Cristo, establece sobre sus seguidores. Cuando Pablo dice que él es esclavo de Cristo o esclavo de Dios, como aquí en Tito, siervo de Dios, esclavo de Dios,
Lo que está queriendo decir Pablo es que Dios como amo es exactamente lo mismo que cualquier otro amo debería ser. Un amo que cuida, un amo que respeta, un amo que enaltece al ser humano. De tal manera que uno es gozoso, uno está contento y alegre de ser esclavo de Pablo, esclavo de Cristo, porque realmente revalora nuestra dignidad como ser humano, ¿no? El tema es que perdemos la libertad, o somos esclavos de Dios o somos esclavos del diablo. No hay otra. O somos esclavos de la verdad en Cristo Jesús o somos esclavos del pecado. En ese contexto prefiero ser esclavo de Dios, quien por amor a mí entregó a su Hijo unigénito para darme vida eterna, de lo que Pablo va a hablar también aquí. Entonces, el tema no es que hay que tener temor de traducir a esclavo por esta connotación negativa, todo lo contrario, deberíamos traducir esclavo para resaltar el contraste de Dios como amo, Cristo como amo, y el mundo en la esclavitud que ofrece, que es totalmente opuesta al pensamiento de Dios. Entonces, Pablo se presenta primero como esclavo de Dios. Y en segundo lugar, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Apóstol es la persona enviada con poder a nombre de, en su representación. Entonces, Jesús eligió 12 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, ¿no? 12 apóstoles que le representaban. Ese cuerpo de 12, con la muerte del último, terminó. Y Pablo es a quien Jesús añadió a esos 12, ¿no? Entonces tendríamos a los 12, más Matías que reemplazó a Judas, y después Pablo, que fue asumido como apóstol tipo abortivo, dice Pablo, no se sentía digno de ese ser apóstol, pero Jesús le llamó a ser apóstol de los gentiles. Entonces, ese cuerpo apostolar ya terminó. No hay más apóstoles en el sentido del cual el Señor Jesús los llamó nombre por nombre y los comisionó. Ahora queda la palabra apóstol en su connotación general, donde dice que el apóstol es aquel que es enviado a. Y para entenderlo mejor, los misioneros de nuestras épocas serían estos apóstoles que son enviados por sus iglesias locales a llevar el evangelio hacia comunidades donde no han escuchado la palabra de Dios, y ellos son esa punta de lanza que llevan el evangelio a lugares no conocidos o donde la palabra de Dios no ha llegado aún. Pero en el contexto en que Pablo se presenta aquí, Pablo está defendiendo su apostolado, o en todo caso está diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Cristo le llamó a ser apóstol a los gentiles, porque Pedro fue llamado a ser apóstol a los judíos. Entonces Pablo está comisionando a Tito lo comisiona a Tito como apóstol de los gentiles, a ir a un grupo de gentiles para que escuchen o para que refuercen o para que corrijan estas malas enseñanzas. Entonces, con el tema de ser esclavo de Dios, con la autoridad de ser esclavo de Dios, que depende totalmente de la voluntad de Dios, su voluntad está sometida a la voluntad de Dios, y con la autoridad de ser apóstol de Jesucristo, con esa autoridad Pablo le está escribiendo a Tito. Y cuando Tito lee esta carta dice: wow, Pablo sí es un esclavo de Dios, yo lo conozco y yo sé que su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, y Pablo es un apóstol de Jesucristo porque Cristo personalmente, el Cristo resucitado, le comisionó a ser apóstol a los gentiles. Y de ahí podría haberse pasado al versículo 4 a Tito, etcétera, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a Tito, etcétera. Pero no, después de que se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Pablo dice algunas cosas. Primero dice que él es esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Cuando él dice que es apóstol, es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dios nos escogió cuando estábamos muertos por el pecado, nos escogió para darnos vida eterna. Y Pablo está diciendo que él es apóstol de Jesucristo conforme a la fe, vamos a hablar de eso, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dios nos escogió para darnos vida eterna a través de Cristo Jesús.
la fe en Cristo Jesús. Solo fe, hablábamos el mes pasado, fe en Cristo Jesús, en esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna, vida abundante. Entonces fíjate, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a esa fe verdadera a los que Dios escogió para que creyeran en Cristo Jesús, su Hijo amado, y al pleno conocimiento de la verdad. Recuerda que en el contexto de los cristianos en Creta eran más que mentirosos. De hecho, llamar a alguien mentiroso era simplemente decirle cretense. Tú eres cretense era decirle tú eres mentiroso. Fíjense la fama de mentirosos. Y entonces, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es según la fe verdadera, y al pleno conocimiento de la verdad. Pablo va a decir, está diciéndole a Tito, primero, que él es apóstol, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios, conforme a la fe a los cuales Dios escogió, y al pleno conocimiento de la verdad, que es que esa fe verdadera da a los que vivimos según el llamamiento de Dios para nosotros. Pablo le está colocando carne, le está colocando temas teológicos muy profundos, ¿no? La fe de los escogidos de Dios, y pleno conocimiento de la verdad, el pleno conocimiento, el total conocimiento de la verdad, verdad que salva, verdad que da vida eterna, ¿no? Según la piedad. La piedad puede entenderse según la fe verdadera o según la manera en que tenemos que vivir los que creemos en Cristo Jesús. Ahora fíjate, versículo 2, esa fe verdadera, versículo 2 dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, otra vez, prometió desde los tiempos eternos. Este pleno conocimiento de la verdad, según la piedad, conforme a la fe de los escogidos, tiene que ver con esta esperanza de vida eterna. Recuerden, todos estábamos condenados al infierno, pero ahora, por la fe redentora en Cristo Jesús, Dios nos da vida eterna. Pablo le recuerda a Tito que la esperanza de la vida eterna viene solo a través de Cristo Jesús, la cual Dios, dice, que no miente, como Zeus, Dios pagano, mentiroso, ¿no? Que no miente, prometió desde los tiempos eternos, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había prometido la salvación a través de Cristo Jesús, de la obra redentora, ¿no? Versículo 3. Y manifestó, o sea, esa esperanza de vida eterna, ese pleno conocimiento de la verdad, y dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue encomendada. Toda esta verdad, Dios que ya la había prometido desde los tiempos eternos, dice Pablo, fue manifestada a su tiempo, en el momento correcto. Cuando Dios se encarna en la persona de Cristo Jesús, es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa es la verdad encarnada, el preciso momento en que Dios se hace uno. Y vamos a recordar eso el mes que viene con el tema de la natividad, ¿no? Y dice, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada. Cuando Pablo estaba yendo camino a Damasco a perseguir a los cristianos, el Cristo resucitado le transforma, le llama, ¿no? Y Pablo desde ese momento fue comisionado para ser apóstol de los gentiles. Pablo es heraldo de Cristo. Pablo es el portavoz de las buenas nuevas. Pablo es el portador de este mensaje de salvación, de este mensaje, de esta esperanza de vida eterna que Dios a su tiempo manifestó por la predicación del Evangelio. Y Tito sabe muy bien que Pablo, desde que fue tocado por Cristo Jesús camino a Damasco, al día siguiente ya Pablo quería predicar y predicar, y predicó las verdades de Jesús hasta que fue decapitado por orden de Nerón en el 68 aproximadamente, ¿no? Y dice que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro
Salvador. Y manifestó que a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Ahora, fíjate cómo Pablo termina esta frase diciendo, conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Pone a Dios como Salvador nuestro, y de hecho Dios es nuestro Salvador porque envió a su Hijo unigénito Jesús para que, tomando nuestros pecados, fuera a la cruz y muriera en nuestro lugar para darnos vida eterna, esta vida eterna prometida desde los tiempos eternos, para que nosotros fuéramos salvos por la fe, a través de Cristo Jesús. Y se lo recuerda a Tito. Esta es, en síntesis, lo que Pablo va a desarrollar en los siguientes capítulos, para que Tito tenga las herramientas necesarias para poder corregir la vida de estos cristianos que estaban en la isla de Creta, que no estaban dando un buen testimonio y que se estaban dejando llevar por falsos maestros y que necesitaban líderes fuertes, ¿no? Primero líderes fuertes y después corregir a estos falsos maestros y después dar enseñanza para la vida común, recordar la sana doctrina. Y eso es lo que Pablo va a tocar en los siguientes vamos a tocar nosotros en las siguientes semanas, pero Pablo desarrolla eso a partir del versículo 5, cuando habla de los requisitos para los ancianos y obispos, que lo veremos la próxima semana. Aquí Pablo está introduciendo esta carta, ¿no? Y introduce en su saludo lo que él va a desarrollar más adelante o a continuación, para que Tito tenga las herramientas necesarias para hacer una excelente labor allí en la isla de Creta con los cristianos. Entonces, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, pone en este saludo el punto sobre las is, es decir, coloca los temas que va a desarrollar para que Tito, su hijo verdadero en la fe común, pueda él hacer una obra excelente allí, corrigiendo, pastoreando, enseñando a los cristianos en la isla de Creta. En segundo lugar, Tito, verdadero hijo en la fe. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta parte en el versículo 4 hace referencia a quien Pablo le escribe la carta. ¿Quién es Tito? Ya dijimos que Tito era un seguidor de Cristo, gentil, griego, de padre y madre griego. ¿Cómo conoció Tito el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación? Probablemente a través de Pablo, cuando Pablo estuvo predicando ahí en Hechos 13 por la zona de Antioquía de Asia, por ahí quizás, porque de esa zona es probablemente Tito, ¿no? Tito se dice que es un poco mayor que Timoteo, y probablemente al referirse a él como verdadero hijo en la fe común, quizá la referencia es que quien le compartió el evangelio a Tito sería Pablo. No hay una referencia más precisa, pero uno podría decir eso en el mismo sentido de Timoteo también, ¿no? Pero de hecho que era una persona que desde que conoció el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, se puso manos a la obra y fue uno de los principales colaboradores junto con Timoteo y Silas de Pablo. Probablemente estuvo, por la referencia de Gálatas capítulo 2, estuvo también en el concilio de Jerusalén, cuando la iglesia de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé y a otros, y en esos otros, posiblemente según Gálatas, estuviera allí también Tito, ¿no? Entonces Tito desde temprano caminó al costado y junto con Pablo, viendo de primera mano lo que Pablo decía, lo que Pablo no decía, cómo Pablo vivía, cómo Pablo no vivía, y sobre todo los sufrimientos que Pablo experimentó por amor al evangelio. Entonces, una experiencia de primera mano. Y ahora Pablo le escribe esta carta. Y por si acaso el contexto de Tito no es la misma de segunda de Timoteo. Pablo está libre escribiendo primera a Timoteo y Tito. En segunda de Timoteo Pablo está preso
y sabe que va a morir. Es una carta de despedida. Aquí no es una carta de despedida, es una carta de orientación y de consejo a quien ve como un líder potencial y de hecho ya es un líder con iniciativa propia, y Pablo le da ciertas recomendaciones, ¿no? Y al decirle verdadero hijo en la común fe, creo que Pablo está reconociendo de esa relación muy estrecha, muy personal. Quizás Pablo está dándole la posta a Tito, al igual que a Timoteo, para continuar la extensión del viaje, perdón, la extensión de la obra misionera a Tito y a Timoteo. Tendrían que verse de manera junta a los dos, y de ahí cartas pastorales en ese sentido, ¿no? Pero no es una carta de despedida, es una carta de orientación y de recomendación a alguien que está también en la fe. ¿Qué le dice a él? Gracia y paz. Que la gracia de Dios esté sobre ti, Tito, y la paz de Dios esté sobre ti. Pero me gusta como dice, gracia y paz de parte de Dios el Padre. ¿Ok? Gracia y paz de parte de Dios el Padre. Que la gracia de Dios el Padre esté sobre ti. Que la paz de Dios el Padre esté sobre ti. Y también que la gracia de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y ojo, en el versículo anterior dice conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y ahora le dice a Tito, gracia y paz de Cristo Jesús nuestro Salvador, indicando que Dios es Cristo, que Cristo es Dios, y ambos son nuestro Salvador. Que la paz y la gracia de Cristo Jesús nuestro Salvador esté sobre él. Y de hecho, Tito va a necesitar mucha gracia y mucha paz de Dios por la tremenda tarea que Pablo le encomienda. No es un cliché de te bendigo hermano, voy a orar por ti. No, no. Aquí es una cosa que Pablo dice realmente a Tito. A Tito le dice, Tito, que la gracia y la paz de Dios esté sobre ti, y que la gracia y la paz de Cristo Jesús nuestro Salvador esté sobre ti, porque la vas a necesitar en la tarea que yo te voy a encomendar. Recuerda, después de esto, Tito tiene que elegir cómo elegir ancianos, cómo lidiar con los falsos maestros, dar consejos para la buena doctrina y consejos acerca de cómo tener una buena conducta que marque la diferencia en una sociedad altamente corrupta. Cualquier coincidencia y parecido con nuestra actual sociedad es solo eso, no creo. Una sociedad corrupta necesita de hombres y mujeres que vivan fielmente el Evangelio. No se cambia por llegar a las altas poderes, se cambia desde abajo, con una vida totalmente entregada al verdadero Evangelio de Cristo Jesús, que nos convierte en sal y luz de un mundo cada vez más corrupto. Entonces, podemos terminar esta sesión diciendo que Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, le marca las pautas a Tito, su verdadero hijo en la fe, para que los cretenses marquen la diferencia en la sociedad tan corrupta que les tocó vivir. Y eso debe ser también el mismo llamado para nosotros, el cual lo detallaremos a partir de la próxima semana. Una tarea para ustedes, para que se diviertan durante estos días. La tarea es leer a partir de mañana lunes este libro, esta carta de Pablo que le escribe a Tito. Son solo 3 capítulos, lo deben leer en 15 minutos máximo. Entonces, una vez por lo menos, 2 o 3 sería excelente. Y cuando leas, anota las cosas que te llaman la atención y mándame tus comentarios y tus preguntas y tus dudas al correo de la iglesia, y yo te voy a dar respuestas. Si al leer esta carta, que es tu tarea para la semana que viene, encuentras alguna duda, algún comentario o algo que quieras compartir, envíame la carta y yo la voy a leer, te voy a contestar y la vamos a comentar también. Recuerda que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gloria y honra por este tiempo de compartir tu palabra. Estamos profundizando en cuanto a la carta que tú inspiraste al apóstol Pablo, que le escriba a Tito, su verdadero hijo en la fe común. Señor, que esos consejos que Pablo le dio a Tito sean también pertinentes en lo que corresponda para nosotros los cristianos del siglo XXI. Una sociedad corrupta sigue siendo actualmente una sociedad corrupta que requiere de tu palabra, para que en todo
te demos a ti la honra y la gloria. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana donde predicaremos el capítulo 1 del versículo 5 hasta el versículo 16, analizando los requisitos para elegir ancianos y cómo enfrentar a estos falsos maestros. Que esta semana sea de mucha bendición. Haz la tarea y nos vemos el próximo domingo aquí a las 5 de la tarde en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.